En el tutorial anterior de Autolink, hablamos sobre cómo usar este menú personalizado para definir nuestras trayectorias de herramientas. Básicamente, solo ingresa los parámetros de herramientas, números, profundidades y cualquier otra opción que desees especificar, y eso crea el nombre de la capa. Lo que encontrarás después de usar Autolink por un tiempo es que estás creando los mismos paneles de herramientas e ingresando los mismos parámetros una y otra vez. Además, los nombres de capa dentro de AutoCAD pueden volverse bastante largos y difíciles de leer dentro del cuadro de diálogo de capas, por lo que otra alternativa al uso del menú personalizado es usar lo que llamamos la capa de construcciones de Autolink. Y la capa de construcciones de Autolink es simplemente una entrada de texto dentro del dibujo, donde redefinimos los nombres de las capas con un nombre común que elegimos. Por ejemplo, podríamos tener una capa llamada de una sola pasada, que es solo esa pasada alrededor de una pieza, y definimos la profundidad de enrutamiento, el número de herramienta, el desplazamiento LD significa longitud de avance, RI y RO o rampa de entrada y rampa de salida, altura sobre la pieza, por lo que podemos tomar todos estos parámetros que requiere Autolink y luego reasignarlos a un nombre simple, que podemos reconocer, así que si vamos a nuestro cuadro de diálogo de capas dentro de AutoCAD, estamos viendo un nombre más común llamado paso único versus un nombre largo, que tenemos que definir y luego ver con todos estos parámetros como amontonados juntos, así que es más fácil reasignar ese nombre y más fácil de ver. Y manipular solo un par de cosas que tienes que seguir cuando creas un bloque de texto como este o la capa de construcciones de enlace automático. Y eso es que todas las entradas de texto tienen que estar en la misma capa, pueden estar en cualquier capa, pero todas tienen que estar en la misma capa, tiene que comenzar con las instrucciones de enlace automático de texto y cada entrada tiene que ser una línea de texto separada, no puedes usar el comando mtext y crear un gran bloque de texto con un retorno de carro para obtener tus diferentes líneas, cada una tiene que ser su propia entidad y luego, por supuesto, puedes simplemente definir tus capas de la misma manera que lo harías con el menú y por supuesto todos los parámetros y la sintaxis que tienes que seguir está dentro del enlace automático. Menú de ayuda. Otra cosa conveniente para hacer con el bloque de texto es definir una capa de cebolla. Una pasada de capa de cebolla puede ser bastante larga porque tenemos dos pasadas separadas. Podemos definir la capa de enrutamiento de forma similar a como lo hicimos con la pasada única, donde nuestra profundidad Z en la primera pasada no es tan profunda. Tenemos la misma información de herramientas. Entrada, rampa de entrada y salida. Pero luego tenemos un signo de dólar y cuando vemos el signo de dólar, esto indica una nueva pasada alrededor de la pieza y luego lo que sigue al signo de dólar son los parámetros para la segunda pasada. Aquí tenemos una profundidad mayor que cortará a través de la misma información de herramientas, por lo que tenemos un nombre de ruta de herramienta bastante largo. Y si puede imaginar intentar ver este nombre de capa dentro del cuadro de diálogo dentro de AutoCAD, podría ser bastante largo, así que aquí podemos redefinirlo. Y una vez que definimos estas capas, realmente no tenemos que hacer mucho con ellas. Todo lo que tenemos que hacer es cuando enviamos el dibujo o cuando abrimos la ventana, asegurarnos de que incluyamos el bloque de texto dentro del capa o dentro de la ventana, así que cuando vamos a enviar esto, simplemente volvemos a la ventana para vincular automáticamente el dibujo de una ventana alrededor de nuestra parte con la capa borde, pero también asegúrese de incluir el bloque de texto que puede ver en la parte inferior izquierda en azul y lo sacamos. Y podemos volver a abrir el programa de Pernos y puede ver que los recortes para las cadenas de cables los pusimos en la capa de recorte que corta en una pasada, pero luego los recortes para cada uno de los pernos están en una capa separada y tienen el corte de piel de cebolla. Puede ver que la primera pasada aquí es que no está en profundidad completa a medida que nos acercamos al final, luego regresa y completa el recorte, así que úsela. Capa de construcciones de vínculo automático para redefinir sus capas e incluso para agregar a su archivo de plantilla de vínculo automático para que cada vez que comience un nuevo dibujo, este bloque de texto ya esté en nuestro último tutorial de